¿Te ha pasado que a pesar de todos tus esfuerzos por perder grasa, ciertos alimentos parecen estar siempre en el camino saboteando tus resultados? Imagínate esto, acabas de terminar tu día, estás agotado y de repente una imagen de pizza Pizza. o una bolsa de papas fritas aparece en tu mente. Sin pensarlo, tu deseo se dispara. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué estos alimentos parecen tener tanto poder sobre ti? No estás solo. La ciencia ha descubierto que ciertos alimentos calóricos, como los ultraprocesados, no solo dificultan quemar grasa, sino que además activan áreas en tu cerebro que hacen que los desees aún más. Es un ciclo del que es difícil salir, pero no imposible. En este video te revelaré las investigaciones científicas que como médico he revisado y cuáles son esos alimentos que sabotean tu progreso, y lo más importante, te enseñaré cómo reemplazarlos por opciones que te ayudarán a alcanzar tus metas de manera sostenible. No es solo cuestión de lo que comes, sino de cómo reacciona tu cuerpo ante ello. ¿Quieres romper ese ciclo y empezar a ver resultados? Quédate hasta el final, porque los pequeños cambios que harás hoy pueden ser el comienzo de una transformación poderosa. Hola, soy Enrique Zamora, médico especialista en salud pública. ¿Cuáles son los alimentos más calóricos que dificultan quemar grasa y cómo reemplazarlos? Fundamental, cómo reemplazarlos, porque puede que sepas cuáles son los más calóricos, pero si no sabes cómo reemplazarlos, no te va a servir de nada tener ese conocimiento. Los alimentos con alto contenido calórico, en particular aquellos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas, así como grasas trans, dificultan significativamente la quema de grasa abdominal y contribuyen a la obesidad. Los culpables más comunes son los snacks azucarados, la comida rápida y los alimentos procesados. Estos alimentos suelen provocar un aumento de los antojos y malas elecciones alimentarias, especialmente en situaciones de estrés o con una mentalidad ocupada, cuando tienes mucho trabajo que hacer, cuando estás estudiando mucho, cuando tienes una mente muy ocupada. Lo que sucede es que puedes comenzar a tomar decisiones inapropiadas que te van a llevar a aumentar esa grasa abdominal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos alimentos parecen ser irresistibles? Todos tenemos en nuestra mente y en nuestra historia esos alimentos que nos los han puesto y ha sido literalmente imposible rechazarlos. Imagínate estar al frente de una deliciosa pizza o un trozo de pastel o una hamburguesa jugosa o esa dona de chocolate que se derrite. Sin pensarlo dos veces, tu deseo de comerlo se dispara. Pero ¿qué hay detrás de ese impulso? Un reciente estudio científico nos ofrece una visión interesante sobre cómo el consumo de grasa podría estar influyendo en nuestro cerebro, específicamente en una parte llamada la amígdala basolateral. Como siempre te digo, no te enredes con estos nombres técnicos. La amígdala basolateral es un punto específico en el cerebro. Resulta que este estudio ha descubierto algo fascinante. Existe una relación positiva entre la cantidad de grasa que consumimos a diario y cómo responde nuestra amígdala basolateral cuando vemos imágenes de alimentos ricos en calorías. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuanto más grasa consumes, más activa se vuelve tu amígdala basolateral. Es como cuando te enfrentas a la tentación de alimentos grasosos. Es como si tu cuerpo se encendiera ante la mera visión de estos alimentos, preparándote para desearlos aún más. Pero eso no es todo. Ese aumento de actividad de la amígdala basolateral no solo se limita a que el cerebro reaccione a las imágenes de alimentos altos en calorías, sino que también está estrechamente relacionado con el aumento del apetito por estos alimentos. En otras palabras, cuando esta parte de tu cerebro se activa más, tu deseo de comer ese pastel o esa pizza también crece. Y cuanta más grasa consumes, más fuerte puede ser esta activación, creando un círculo vicioso difícil de romper. El estudio utilizó un método avanzado llamado con un nombre súper enredado que te voy a explicar. Es el modelado de ecuaciones estructurales. Modelado de ecuaciones estructurales. Y los científicos lo usan básicamente para analizar estas conexiones, y lo que encontraron es revelador. No solo el deseo de comer alimentos ricos en calorías está influenciado por la activación de esta zona cerebral, sino que esta activación está directamente relacionada con la cantidad de grasa que consumimos. Esto sugiere un posible círculo vicioso. Más grasa en nuestra dieta puede llevar a una mayor activación cerebral cuando estamos expuestos a estos alimentos, lo que a su vez nos impulsa a querer comer más. Este hallazgo tiene implicaciones importantes para el manejo del peso
y nuestra relación con la comida. Al parecer no se trata solo de controlar lo que comemos, sino también de entender cómo nuestro cerebro responde a los alimentos que consumimos. Si nuestra dieta está alta en grasas, podríamos estar entrenando nuestro cerebro, fíjate lo importante, estaríamos entrenando el cerebro para que anhele cada vez más estos alimentos, lo que puede hacer que perder peso o mantener una dieta balanceada sea aún más difícil. Entonces, encontramos que cuáles serían las comidas populares altas en calorías. Hoy en día la alimentación juega un papel fundamental en nuestra salud y es común escuchar sobre los efectos negativos de una dieta alta en azúcar o grasas. Un estudio científico reciente ha profundizado en cómo estas dietas impactan nuestros mecanismos de hambre y saciedad, revelando algunos hallazgos alarmantes que todos deberíamos conocer, además del estudio que te acabo de contar. Este nuevo estudio detecta que una dieta alta en azúcar, conocida como dieta alta en sacarosa, afecta de manera selectiva la inhibición de un tipo de neuronas que promueven la sensación de hambre. Normalmente cuando comemos, el cuerpo recibe glucosa. Estas neuronas se silencian, indicándole al cerebro que ya no necesitamos comer más. Entonces nos calman el hambre. Sin embargo, cuando consumimos demasiada azúcar, este mecanismo se ve alterado. Es como si nuestro cuerpo dejara de recibir la señal que ya estamos llenos, lo que provoca que sigamos sintiendo hambre y entonces, incluso cuando hemos comido suficiente energía, seguimos con ganas de seguir comiendo. Pero el estudio no se detiene ahí. También compara este efecto con lo que sucede en una dieta alta en grasa. Se ha observado que tanto las dietas ricas en azúcar como en grasa disminuyen la inhibición rápida de dichas neuronas, pero lo hacen de manera diferente. Entonces, ambas dietas, las de muy alta azúcar y muy alta grasa, no solo alteran las señales neuronales que controlan el hambre, sino que también influyen en nuestras elecciones alimenticias. Consumir grandes cantidades de azúcar o grasa parece promover el deseo por alimentos que son más sabrosos, pero a menudo más altos en calorías. Este cambio en las preferencias alimenticias puede llevar a un mayor consumo calórico, lo que inevitablemente aumenta el riesgo de ganar peso. Lo preocupante de este estudio es cómo revela que tanto el exceso de azúcar como el exceso de grasa pueden modificar, como si fuera una enfermedad, la actividad de los circuitos de alimentación en el cerebro, y no siempre de formas dependientes de los macronutrientes. Entonces esto significa que la combinación de diferentes tipos de grasas y azúcares en nuestra dieta tiene un impacto profundo en cómo nuestros cuerpos manejan el hambre y la saciedad, lo que podría contribuir a la creciente epidemia de obesidad. ¿Alguna vez te has preguntado si todos los tipos de azúcar afectan de la misma manera a tu cuerpo? Pues un estudio reciente ha revelado algunas verdades sorprendentes. Primero, es importante saber que no todos los azúcares son iguales. En este estudio se compararon dietas altas en grasa que contenían diferentes tipos de azúcar. Sacarosa, que te había mencionado hace poquito, la sacarosa es el azúcar refinada blanca, la fructosa es el azúcar que se encuentra en las frutas y en los alimentos procesados, y la glucosa es el tipo de azúcar que nuestro cuerpo usa directamente como energía. Los resultados demostraron que mientras las dietas altas en sacarosa y la fructosa que se agregan a los alimentos causaban un aumento significativo de peso y problemas metabólicos en ratones, las dietas con glucosa no tuvieron el mismo efecto. ¿Qué significa esto? El tipo de azúcar que consumimos juega un papel fundamental en el desarrollo de la obesidad y la resistencia a la insulina. Otro hallazgo interesante de este estudio es que el consumo de sacarosa y fructosa en estas dietas altas en grasa llevó al desarrollo de resistencia a la insulina en el hígado de los ratones. Esto no ocurrió en los ratones que consumieron glucosa. En términos simples, la insulina es una hormona producida en el páncreas y que ayuda a regular el azúcar en la sangre. Cuando el cuerpo se vuelve resistente a ella, puede desencadenar problemas como la diabetes tipo 2. Lo que es preocupante es que la fructosa y la sacarosa parecen tener un efecto mucho más dañino en este proceso que la glucosa. Además, el estudio encontró que las dietas ricas en sacarosa y fructosa provocaron una acumulación de un tipo de grasa en el hígado llamado diacilglicerol. No tienes que aprenderte este término solamente para mencionarte que este diacilglicerol, cuando se acumula, está directamente relacionada con el desarrollo de la resistencia a la insulina. Es decir,
Estos azúcares no solo están contribuyendo a que nos subamos de peso, sino que también están alterando la forma como nuestro cuerpo maneja el azúcar y las grasas, lo que empeora los problemas metabólicos. ¿Te preguntas de pronto por qué pasa esto? Bueno, la ciencia ha demostrado que una pequeña cantidad de sacarosa o fructosa en una dieta alta en grasa es suficiente para activar acciones que aumentan la producción de grasa en el cuerpo. Y esto explica por qué estos azúcares, aunque los consumimos en pequeñas cantidades, pueden hacer tanto daño a largo plazo, y es como si estuvieran encendiendo un interruptor que le dice a tu cuerpo que acumule más grasa y no maneje bien la insulina. Finalmente, el estudio también señaló que cambios en las proteínas del hígado se producen cuando se reemplazó la sacarosa por fructosa. Estas proteínas son claves para el metabolismo de las grasas, lo que refuerza la idea de que la fructosa añadida a los alimentos tiene un efecto mucho más perjudicial en el metabolismo del hígado que la glucosa. Esta fructosa de la que te estoy hablando es la fructosa que se le agrega a los alimentos procesados. Esta es la fructosa que es dañina, la que se le agrega a los alimentos procesados y ultraprocesados. Y hablando de alimentos ultraprocesados, primero es importante entender que cuando hablamos de alimentos ultraprocesados nos referimos a aquellos productos que pasan por múltiples etapas de procesamiento industrial. Estos alimentos suelen tener ingredientes añadidos como conservantes, colorantes, saborizantes artificiales. Aunque pueden ser prácticos, su consumo tiene serias implicaciones para nuestra salud. Uno de los principales problemas que se destaca en los estudios es la pérdida de calidad nutricional en las dietas que incluyen alta cantidad de estos alimentos. A medida que aumenta el consumo de alimentos ultraprocesados, disminuyen los niveles de nutrientes esenciales como la fibra, las proteínas y diversas vitaminas y minerales. En otras palabras, cuanto más comemos estos alimentos, menos nutrientes importantes recibimos. Esto significa que aunque estos alimentos nos llenen, no nos están proporcionando lo que realmente necesitamos para mantenernos saludables en términos de nutrición. Antes de continuar, te cuento que nos encanta responder todas tus preguntas, así que escríbelas en los comentarios y recuerda compartir. Suscríbete activando la campanita para que recibas más información de salud valiosa para ti. Otro aspecto preocupante es que estos alimentos ultraprocesados representan una gran parte de la ingesta calórica diaria en algunos países occidentales. De hecho, en algunos casos, hasta el 80% de las calorías que consumen las personas provienen de estos alimentos. Impresionante. Esto es alarmante porque los alimentos ultraprocesados suelen ser ricos en calorías vacías, lo que significa que nos aportan muchas calorías, pero pocos o casi ningún nutriente. Este tipo de alimentación puede tener consecuencias serias como el aumento de peso y el desarrollo de enfermedades crónicas. Además, un hallazgo importante es que a medida que consumimos más alimentos ultraprocesados, tendemos a reducir el consumo de alimentos más saludables. Y esto sí es triste porque esto se debe a que los alimentos ultraprocesados tienden a desplazar los alimentos frescos y mínimamente procesados como las frutas, las verduras y los granos enteros, que son mucho más nutritivos. Este cambio en los hábitos alimenticios nos lleva a tomar decisiones menos saludables, afectando la calidad de nuestra dieta en general. Y quizá lo más importante es el riesgo para la salud que representa el consumo excesivo de estos alimentos. Los alimentos ultraprocesados suelen contener altos niveles de azúcares libres, grasas totales y grasas saturadas, incluyendo hasta grasas trans. Cuando estos nutrientes se consumen en exceso y al mismo tiempo hay una falta de nutrientes esenciales, aumentando las probabilidades de sufrir problemas de salud como la obesidad, enfermedades cardíacas y otros padecimientos crónicos. Ahora, lo más importante, ¿cómo reemplazar estos alimentos altos en calorías para eliminar la grasa corporal? Si alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tu salud sin hacer sacrificios extremos, la respuesta puede ser más sencilla de lo que crees. Se trata de hacer pequeños cambios en tu alimentación diaria, optando por alternativas más saludables en lugar de alimentos ultraprocesados. Pero ¿por qué estos alimentos más naturales realmente funcionan? Bueno, primero hablemos de las frutas y las verduras. ¿Sabías que son una fuente increíble de nutrientes y fibra? Esto significa que además de ser deliciosas y refrescantes, te ayudan a satisfacer el hambre de una manera más sana. Cuando comes una manzana o una zanahoria,
estás llenando tu cuerpo de vitaminas, minerales, fibra que necesitas para funcionar bien. Y lo mejor de todo es que lo haces sin añadir esas calorías vacías que suelen venir con los alimentos ultraprocesados. Además, la fibra que contienen te hace sentir lleno por más tiempo, lo que te ayuda a controlar esas ganas de picar entre comidas que a veces son totalmente desbordadas. Luego están los granos enteros como el arroz integral o la avena, también otro alimento muy importante como la quinoa. A diferencia de los productos refinados, los granos enteros te ofrecen energía de manera más sostenida. Esto significa que te sentirás lleno de energía durante más tiempo en lugar de experimentar estos picos y caídas que muchas veces sentimos después de comer alimentos con azúcar o harina blanca. Estos granos ayudan a mantener tu apetito bajo control, lo que puede ser un aliado importante si estás buscando mejorar tu alimentación o bajar de peso. Y no podemos olvidarnos de las proteínas magras. Si estás acostumbrado a comer carnes con mucha grasa, como hamburguesas o embutidos, hacer un cambio hacia proteínas más ligeras como el pollo o los frijoles puede marcar una gran diferencia. Estos alimentos te proporcionan la proteína que tu cuerpo necesita para mantenerse fuerte, pero sin las grasas saturadas que pueden afectar negativamente tu salud. Además, las proteínas ayudan a que te sientas satisfecho por más tiempo, lo que significa que es menos probable que te excedas en las porciones o recurras a alimentos poco saludables más adelante. Estos cambios no se tratan de dejar de disfrutar lo que comes, sino de encontrar opciones que te hagan sentir bien, tanto física como mentalmente. A medida que incorporas más frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras en tu día a día, notarás cómo empiezas a sentirte con más energía, con menos antojos y en general más saludable. Al final, no es solo lo que dejas de comer, sino lo que empiezas a incluir en tu vida, lo que realmente marca la diferencia. Recuerda que cada pequeño cambio cuenta y tu cuerpo te lo agradecerá. Optar por estos alimentos naturales puede parecer un pequeño paso, pero su impacto es enorme y tu salud lo vale y tú también. Por cierto, hemos hecho un video espectacular sobre las 3 preguntas más frecuentes para eliminar la grasa corporal. Solo haz clic en esta pantalla para ver el video ahora mismo.